combinación clave y justamente de este tema vamos a partir hablando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. Ministro, ¿cómo está? Hola Fernando, encantado, ¿cómo están? Muy bien, después de tener un fin de semana largo con campeón mundial de fútbol. Se nos acabó el mundial, lastimoso eso. Pero por otra parte uno tiene que mirarlo positivamente, pues ministro. Estamos más cerca de las clasificaciones para el próximo, así es que sí, es verdad. En una de esas nos toca. Ministro, usted ha respaldado, y lo ha dicho varias veces, lo que están haciendo los alcaldes Carolina Leitao y Joaquín Lavín en sus comunas. ¿Qué tanto se pretende continuar con esta inclusión de personas de las comunas que probablemente tienen acceso a estas viviendas sociales, que además sería conveniente describir o dar a entender cuando se está hablando de viviendas sociales? ¿De qué nos referimos hoy día en el año 2018? Sí, bueno, Fernando, nosotros hace bastante tiempo, y el Ministerio de Vivienda, se había visibilizado poco, y lo bueno de estos debates es que permite visibilizarlo. Viene avanzando en un programa de integración social y territorial, se llama social, porque viven en un mismo conjunto habitacional familias de ingresos medios, con familias de menos ingresos, también se le llama familia más vulnerable. Finalmente está todo medido por el nivel de ingresos para poder determinar quiénes van a habitar en esos conjuntos habitacionales. Y es también integración territorial, decía, porque la idea es que estén bien emplazados, bien ubicados. Y que es lo que nosotros, cuando me tocó llegar acá, evidentemente es un programa que ya se venía trabajando y cada vez con mayor sentido de urgencia, porque recordemos que en los años 80 la lógica era erradicar y generar viviendas en la periferia o en la punta del cerro, literalmente. Entonces, lo que se está haciendo hace bastante tiempo es tratar de revertir. Pero vimos algunos problemas que había que corregir, esa es la idea. Por ejemplo, que estaban muy orientados a comunas de ingresos medios, estos conjuntos habitacionales. Y por lo tanto lo que queríamos nosotros era avanzar y hacer modificaciones para que llegara a comunas de mayores ingresos o a comunas más chicas. Por ejemplo, había comunas de menos de 40.000 habitantes donde estos proyectos de integración no llegaban simplemente. Entonces, ahora, respecto a la pregunta, ¿qué es lo que vemos o de qué estamos hablando? No es la vivienda de la caseta sanitaria que se ocurría en los años 80, ni tampoco la vivienda de 30 o 35 metros cuadrados que se llueve por todos lados a partir de los años 90, no, aquí hay una mejora importante, estamos hablando de más de 60 metros cuadrados, 58, 60, algunas incluso más, depende mucho del proyecto que se presente, y son de calidad, pues son muchas veces con paneles fotovoltaicos, con marcos de ventana de termopanel. Se hace un esfuerzo importante donde hay un apoyo del subsidio habitacional, también de la familia, que hacen su ahorro previo, y ciertas familias que tienen un crédito hipotecario para poder complementar el crédito y el pago del precio, y por lo tanto, y es muy positivo. Yo siempre pongo el ejemplo de Copiapó, Fernando, hace unos días atrás me tocó estar inaugurando un tipo de estos conjuntos habitacionales que está emplazado en un muy buen lugar, y el gobernador, que en ese minuto era intendente subrogante, me dice, escúcheme lo que voy a decir en mis palabras, y él dice que le da la bienvenida a sus vecinos. ¿Por qué? Porque vivía a 2 cuadras de ahí. Sí. Y claro, efectivamente se produce ese efecto. Es en un barrio bien emplazado, donde el gobernador de la comuna, de la provincia en la región de Atacama, vivía a 2 cuadras y le da la bienvenida a sus vecinos. Potente, y eso es lo que se busca. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. Usted ha señalado, ministro, que van a venir más proyectos de viviendas sociales como los que estamos viendo en Las Condes y en Peñalolén. ¿Dónde van a estar emplazados ellos? Sí, por ejemplo, nosotros hemos construido muchas viviendas de este tipo, en torno a 100.000, pero con los problemas que tiene, y por eso se hacen las correcciones, cada gobierno va corrigiendo, que estaban muy ubicados en comunas de sectores medios, supongamos la región metropolitana en La Florida. Entonces, hoy día hay 48 proyectos que se van a inaugurar este año. Este año, por ejemplo, ya está terminando el concurso, porque las empresas concursan en una licitación, presentan su proyecto en el Serviu,
y participan en todo Chile, y nosotros damos el ok a los mejores, de acuerdo a lo que hemos conversado, los criterios que hemos conversado, y la gran mayoría ya la gente los está mirando, y qué es lo que hacen las familias con subsidio habitacional empiezan a vitrinear. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestras viviendas publicitadas en estos sitios de interés, como es Portal Inmobiliario, TokTok, y todas estas cosas donde la gente, todos estos lugares donde la gente puede ver la vivienda que necesita, y ahí están ofrecidos. Entonces después las familias van y postulan a cada uno de ellos y conversan con quién se los va a vender, etcétera. Postulan al crédito hipotecario en algunos casos, otros no es necesario, porque simplemente es el subsidio más su ahorro, dependiendo del tipo de vivienda, porque aquí se mezclan dos tipos de vivienda. Y nosotros este año vamos a inaugurar 48 en comunas como Recoleta, Maipú, en Temuco, por ejemplo, en la Araucanía también hay 6 conjuntos habitacionales, en la región de Biobío 8, en Copiapó, como les decía, inauguramos uno recién. ¿Cuál es la idea nuestra? Es avanzar un poquito más. Por ejemplo, la comuna de Lo Barnechea ha aportado mucho en eso, la comuna de Peñalolén también tiene un sinnúmero de este tipo de proyectos. La comuna de Providencia no ha tenido y sería muy bueno. ¿Cuál es el problema, Fernando? El suelo. No solamente es caro, sino que escasea. Entonces, eso atenta contra cualquier proyecto inmobiliario, pero también en este caso, porque además el rendimiento de los precios es distinto, porque si en un suelo, en un terreno, uno construye viviendas de 10.000 UF o 15.000, rinde más, y por lo tanto lo que uno paga por el suelo rinde con las viviendas que construye arriba. En el caso de las viviendas sociales o este tipo de viviendas de integración, es un poco más complejo porque el suelo no tiene el rendimiento con las viviendas, hablando desde el punto de vista económico nada más. Pero nosotros tenemos convenios con el banco, con bienes nacionales, que tiene mucho suelo, también con instituciones públicas, por ejemplo el Ejército, ferrocarriles, y estamos permanentemente en búsqueda de suelo. El eje del metro, ahora que se inaugura, sino que se proyecta y se analiza, evidentemente nosotros ya estamos mirando suelo en las cercanías de donde va a pasar el metro, para que el futuro ministro, porque eso no nos va a tocar a nosotros, ya tenga donde poder echar mano para construir viviendas bien emplazadas, bien ubicadas. Eso es. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monker. Sí, usted mencionó las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son propietarias de buena parte de la procordillera de la capital, y no se hace nada ahí. ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, ahí está la limitación de que nosotros no podemos construir sobre los 1.000 metros, pero efectivamente con el Ejército tenemos una muy buena relación, y hemos visto buenos terrenos en regiones donde hay regimientos que no se están utilizando, y ellos están moviéndose o trasladándose a lugares ubicados en otras partes de una determinada ciudad, y por ejemplo se produce ese efecto que llegamos a un acuerdo. Lo mismo con FF, por ejemplo, está ahora, hace poquitos días atrás, anunció que iba a licitar muchos paños de terreno a empresas privadas y sobre todo a proyectos inmobiliarios. Nosotros ya estamos conversando con ellos para que formemos parte de ese proceso. Las empresas portuarias, las estatales, lo mismo, tienen terrenos bien ubicados en zonas céntricas de las comunas o de las ciudades, más allá de Santiago. Santiago es una ciudad muy segregada, a diferencia de las ciudades de regiones, que se produce mucho más integración desde siempre. La nuestra es una ciudad donde en ciertas comunas se instalan ciertas familias, en ciertas comunas se instalan otras familias, dependiendo de los ingresos, y eso hay que tratar de irlo derribando. ¿Cómo? Con la vivienda es la mejor. Yo no encuentro otra manera mejor de integrar, porque son familias que se integran, se instalan en el barrio y viven ahí, echan raíces, generan amistad, redes, entonces, y se produce un efecto muy potente, porque uno puede integrar por la pega, por otro tipo de cosas, por el deporte, por los colegios, pero la vivienda es muy eficiente, es muy potente, y por eso vamos a seguir dándole con esto. O sea, a nosotros nos interesa mucho que este tema se visibilice, por eso yo lo agradezco mucho, porque esto surge de acuerdo, para recordarlo, por lo de Las Condes con Vitacura, con este lío que había en un terreno, y llegamos a un acuerdo de que yo quería vivienda social, el alcalde la vi lo mismo, y lo que hicimos fue buscar un buen lugar dentro de la comuna de Las Condes para que esto resultara, y parte del precio de esos terrenos se va a utilizar para poder construir estas viviendas. Entonces fue bueno porque ha permitido un debate
y mostrar algo que a lo mejor se estaba haciendo, no se conocía mucho, pero que también hay que profundizarlo mucho más, pues. Sí, ahí estamos conversando a propósito con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever. A propósito, ministro, sí, hay un punto que uno le cuesta a veces a estas alturas ya entender por qué sigue siendo así. Mencionamos el caso de las Fuerzas Armadas con propiedades de terrenos alrededor de Santiago, pero también, como usted mencionó, hay otras instituciones que tienen una serie de terrenos y que eso ha sido históricamente así y se podría entender, qué sé yo, mediados del siglo XX, donde eso se venía quedando desde una situación anterior, pero hoy día cuando lo que se necesita es justamente tener terrenos donde expandirse o donde poder cohabitar, ¿cuál es la lógica de que se mantengan ciertas instituciones con terrenos bajo su alero sin ser utilizados para nada? Sí, no, ninguna lógica, Fernando, yo tampoco la encuentro ni la entiendo. Cuando llegamos al ministerio, organizamos bien también un equipo de gestión de suelo, que requiere una investigación, hay que mirar, hay que estar viendo cuáles son las oportunidades, y no solamente para comprar, porque comprar es caro, nosotros disponemos de recursos también para comprar, pero principalmente aprovechar la capacidad del Estado, de que es dueño, el gran propietario de Chile es el Estado, y por lo tanto, y claro, hay dos tipos de suelo, uno que son los de bienes nacionales, sobre todo en las zonas norte del país o en las zonas más extremas, que ahí bienes nacionales con nosotros es un socio estratégico, tenemos un convenio, sobre todo en las regiones del norte del país, que nos ha permitido avanzar mucho en tener suelo para poder construir. Pero claro, en ciudades grandes, céntricas, como la nuestra, como la región metropolitana o capitales regionales, ahí bienes nacionales ya no está, y por lo tanto quienes están son estas instituciones que tienen sus terrenos, y yo creo que la desidia, o no sé si la desidia, pero el dejar pasar los años, ¿qué hacemos con ese terreno? Ahí sigue estando, lo siguen administrando, y no se utiliza mayormente. Entonces ahí es donde nosotros hemos ido haciendo un catastro, por eso este equipo de gestión de suelo, para poder ir mirando terreno, porque esto es inversión a mediano plazo, o sea, los terrenos que se están mirando hoy día, lo más seguro, y que estemos logrando traspasar hoy día, lo más seguro es que a mí no me toque cortar la cinta, pero sí le va a tocar al otro ministro y va a tener una cartera de suelos interesante para poder ir produciendo estos sí. Proyectos habitacionales. Yo entendería, por último, si es que alguien me dice, mira, esos suelos se están destinando a áreas naturales, grandes parques nacionales, lo que queremos es preservar la, biodiversidad de todos esos terrenos, pero ni siquiera eso. No, además que muchos de esos, Fernando, están ubicados en zonas céntricas, estamos hablando de 2.000, 3.000 metros, 4.000 metros, que no permite más que hacer claro, y ahora lo que sí nosotros nos preocupamos mucho ahora, y que no se hacía antes, y eso ya es una tendencia, es que cada una vez que uno construye y proyecta vivienda, la idea es que se envíen emplazadas, que tengan áreas verdes, aunque sean más chicas, pero que las tengan, y que no sean viviendas todas apelotonadas, unas arriba de otras, chicas, como se construyó muchas veces en los años 90, que hoy día ha costado caro, porque nosotros todos tenemos que, a través del presupuesto del país, echar abajo esas viviendas muchas de esas y volverlas a construir o producir ampliaciones, viviendas que antes eran de 30 metros cuadrados, y ya hay toda una línea de financiamiento para producir ampliaciones de vivienda, y que es muy bueno porque permite a las familias quedarse en el lugar donde están viviendo. Entonces, efectivamente, se está haciendo ahí un esfuerzo grande. Hay otro tema que me imagino también debe abarcar el interés del Ministerio de Vivienda ahora, no solamente el de las viviendas sociales, sino que tiene que ver con de qué manera, ministro, o si es que acaso corresponde o no corresponde que se armonicen los planos reguladores de las distintas comunas o tengan algún grado de coherencia algunas de ellas, porque uno puede construir torres de 70 pisos en una comuna y está prohibido en otra. Y por lo tanto hay ciertas cosas que se aprovechan, por lo menos en términos de la municipalidad, para obtener, qué sé yo, algún mejor dividendo en términos de la construcción, pero en otras no está permitido. ¿Cuál es el criterio por el cual los planos reguladores se están quedando como están? A ver, seamos honestos, con los planos reguladores está la escoba. Sí, pues. Literalmente, porque eso es, porque, a ver, los planos reguladores son comunales, y también hay intercomunales que son los metropolitanos, los que regulan a más de una comuna.
Y cada comuna tiene su plano regulador, y con la dificultad que significa sacar un plano regulador, porque hay que tener una serie de normativa técnica, pasan por una cantidad de filtros y terminan en la Contraloría, y al final los planos reguladores se demoran 8 o 9 años en tramitarse. Y en 8 o 9 años, cuando parte el estudio y termina, la comuna ya cambió normalmente. Entonces, lo que el plano regulador quería regular el día 1 o el año 1, ya no es lo mismo que quiere regular el año 8 cuando se está aprobando. Entonces, hay un lío ahí de tramitación de planos reguladores que es lento. Tampoco podemos hacer los planos reguladores tan expeditos porque requieren de participación ciudadana. O sea, la gente propietaria es la principal motivo de propiedad y de patrimonio de la familia, es la casa, es el departamento, es el sitio, y por lo tanto el plano regulador regula eso, y no podemos echar por tierra eso porque los alcaldes los elige la gente, pero claro, está el patrimonio de por medio, está la ciudad, está la planificación. Entonces tampoco uno puede decir, ya voy a sacar los planos reguladores de manera expedita y paso por encima de lo que la gente quiere opinar, porque también hay un proceso de participación que alentiza esto. Entonces, ahí hay, y lo otro, que no conversan algunos planos reguladores con otros, porque una comuna termina en el límite y parte la otra, y no hay unidad de criterio. Entonces, por eso dije yo, el diagnóstico que es complejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros por de pronto? Apresurar los plazos de tramitación de los planos reguladores de todas maneras. Segundo, estamos generando convenio con la Contraloría para que capacite a los municipios y a las seremías, que también tienen que decir, que son los representantes nuestros en cada una de las regiones, tienen mucho que decir en planos reguladores, porque muchas veces los planos reguladores se van tramitando y se van dejando pasar ciertas pifias o problemas técnicos. Total, la Contraloría lo resuelve al final, esa es la lógica. Entonces, claro, eso demora mucho más. La Contraloría muchas veces llega a los planos reguladores, me decía el Contralor, que podrían perfectamente haberse previsto sus errores antes y no se previeron, por los equipos técnicos. Entonces llega la Contraloría devuelve otro año más, y así nos llevamos. Entonces estamos capacitando a nuestra gente, y a la gente de los municipios también estamos haciendo un convenio para que esos errores se detecten antes, errores de planificación que hizo relación con el plano regulador. Y lo otro que vamos a tener que, yo creo, y eso lo estamos conversando con el gobierno, con quienes cortan el queque también en temas legislativos, las empresas, de iniciar un proceso legislativo que permita agilizar más la tramitación de los planos reguladores. A ver, ahí hay que hincarle el diente, porque si no vamos a seguir con el mismo diagnóstico que partimos al principio. Sí. No es lo de los planos reguladores es un dolor de cabeza, porque sí, no permite planificar bien, no se está planificando bien. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo. Finalmente, ministro, yo me acuerdo cuando surgieron las casas como viviendas sociales derivadas de esta empresa Elemental que tenía el arquitecto Alejandro Aravena, y que eran casas modernas, ampliables, que tenían un valor de 1000 UF y que se ofrecían, de hecho en Iquique están varias de ellas, y también creo en otras partes del país. Y de pronto esa idea de hacer una vivienda social que además tuviera estilo, tuviera diseño, no que fuera una casa nada más, un lugar donde uno pudiera dormir, sino que también tuviera las ventajas de cualquier casa, en el sentido de que tenga una arquitectura dedicada especialmente a ello. No sé si es que eso ha prosperado o no ha prosperado. ¿Y qué pasó con esa promesa de la vivienda social barata, pero muy bien construida? Sí, bueno, Alejandro Aravena es como el Nobel nuestro de arquitectura, así que es bien potente, y precisamente con proyectos de vivienda social. Y Alejandro, la gracia de él además es que liberó sus proyectos, porque él tiene derecho, o sea, autoría intelectual, y por lo tanto los liberó, y entiendo que hace un par de meses atrás los dejó a disposición de las empresas que quisieran para tomarlos y para replicar sus proyectos y usarlos en conjuntos habitacionales. ¿Qué nos pasa en el ministerio? Y un tema que lo conversé con Alejandro Aravena y otras personas más que me han hecho ver este mismo punto. La urgente necesidad de construir viviendas, y las empresas constructoras que presentan sus proyectos, que son buenos, no se detienen en esto, porque hemos conversado la posibilidad de ampliarse a futuro, aportar en buen diseño, en buena distribución, porque no solamente que sean bonitas por fuera, sino que también muy eficientes por dentro de los pocos metros cuadrados que hay, porque es distinto diseñar una casa de 200 metros a una de 60 y que sea eficiente para que la familia la use bien, cómo están distribuidos los espacios, bueno, todas esas cosas
hoy día no forman parte de la prioridad y efectivamente lo conversamos con Alejandro Aravena y lo que estamos tratando de hacer, y había otros, por ejemplo Gonzalo Mardones y otros arquitectos connotados. El propio presidente me dijo, preocúpese del diseño de las viviendas. Entonces la idea de lo que estamos avanzando, y eso lo vamos a dar a conocer pronto, es una suerte como de banco de datos, o en este caso banco de proyectos de viviendas bien ubicados, que las empresas puedan recogerlo y que no sea ellos la responsabilidad del diseño de las empresas constructoras, sino que muchas veces son muy estandarizados, sino que recojan en este banco de proyectos algunos de ellos y ellos simplemente lo presentan al Servio, a la misma licitación, pero para construir. Y el proyecto ya viene diseñado de manera bastante más eficiente, de buena manera, que se pueda ampliar. A mí me gusta mucho esa la lógica esa de poderse ampliar. De hecho ha sido muy premiado eso a Alejandro Aravena por lo mismo. Entonces estamos avanzando en eso y eso vamos a darlo también a conocer pronto, y en eso sí teníamos avance, pero el problema es que como decía al principio, Fernando, la gran urgencia de vivienda hace que se estandarice, y la idea es que si nos podemos anteponer a ese punto, vamos a avanzar, y el presidente me lo pidió, así que lo tenemos que hacer. ¿Cuál es finalmente el déficit habitacional actual? No sé si usted ha actualizado el número. Sí, tenemos cifras, las vamos a dar a conocer prontamente en estos días. Coincide con la pregunta, porque con el censo que acaba de saberse, más el cruce por el INE, pero estamos, el antiguo de cantidad de viviendas son como 395.000 viviendas, de las cuales hay de todo, pues gente que vive allegada, que es la gran cantidad, y familias que viven en campamento, que son hoy día en torno a 40.000, y yo creo, y digo hoy día en torno porque también estamos actualizando esa información, yo creo que van a ser más familias que hay en campamento, pero como 395.000 familias. Ese es el déficit actual más o menos. Sí, que comparado con otros países es una maravilla, pero hay que mirarse a sí mismo, no tanto mirar para el frente. Claro, uno mira países vecinos y tienen 1 millón, 2 millones de déficit de vivienda, como tuvimos nosotros en algún minuto, pero hay que avanzar en la lógica de nuestro país, no tanto mirar para el lado. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias, encantado. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.